Hey, hola secta, no los vi llegar, pasen. Bienvenidos a una nueva noche de horror. Hoy tenemos preparadas dos historias que en sí no comparten una temática en específica, pero sí comparten que son bastante aterradoras. Así que si están listos, pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven y disfruten estas historias. Hola, secta. Mi historia toca un poco lo familiar, así que voy a tratar de darles un contexto rápido. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años y después de un tiempo mi papá decidió volver a casarse. Esto ya fue cuando yo tenía como unos 10 años aproximadamente. Hasta ese entonces nosotros vivíamos en la casa familiar, pero del lado de mi familia paterna. Pero pues eventualmente se dio la oportunidad de mudarnos con la nueva esposa de mi papá, entonces lo hicimos. Y es aquí donde empieza lo extraño o lo raro, por así decirlo, porque ella vivía con su papá y este era un señor ya muy mayor, bastante mayor y muy mal encarado. Mi papá me trató de explicar que la actitud que tenía ese señor era meramente pues porque era su casa y no estaba acostumbrado a compartir su espacio. Y pues yo lo entiendo porque en ese momento se podría interpretar como que nosotros éramos unos intrusos en su casa. Y pues al final de cuentas su hija era la que se estaba haciendo cargo de él, entonces pues tuvimos que acostumbrarnos a esa situación. El caso con este señor era que mucha gente lo buscaba para hacer trabajos de santería. Mi papá mencionó que del lugar de donde venía ese señor era conocido por hacer cosas que al menos aquí en la ciudad nosotros conocemos como brujería o santería, pero que en su pueblo él era alguien de mucho respeto. Era algo así como un médico chamán o un partero, aunque honestamente no sabría exactamente cómo llamarlo. Lo que a mí más me llamó la atención de este señor y que era una de las razones por la que mucha gente venía a buscarlo era que muchos de sus trabajos los hacía con oraciones en náhuatl, que era un idioma que él dominaba a la perfección. Cosa que en una ciudad pues no es muy común, entonces de cierta manera era algo así como todo un personaje, o sea, era famoso por así decirlo, entonces mucha gente acudía con él a realizar trabajos como de limpieza o amarres o todo ese tipo de cosas. Y mi madrastra me contó que al final, gracias a todas estas peticiones de toda esta gente, él incorporó pues todo esto de la santería y de la Santa Muerte en la ciudad. La cosa es que nosotros creímos que pues con el paso del tiempo él se iba a acostumbrar a nuestra presencia en la casa, pero fue todo lo contrario. Con el paso del tiempo comenzó a ser más y más hostil, y no solo con nosotros, incluso también con su hija. Era súper incómodo estar a solas con él y yo lo evitaba todo el tiempo porque me secreteaba cosas. Me decía que yo no debía de estar ahí, me decía que mi padre solo quería quedarse con su casa y cosas así, ya saben. Pero algo que recuerdo claramente porque me supermarcó fue que me decía arderás. Yo en ese momento pues no le tomaba mucha importancia porque no sabía exactamente a qué se refería, o sea, no tenía sentido para mí. Pero me lo dijo varias veces y hasta aquí se podría quedar como una anécdota creepy, pero después de unos años este señor falleció por problemas en el corazón. Lo que sucedió después fue que a las pocas semanas de que él falleció, yo comencé a sentirme muy, muy mal. Al inicio creyeron que pues no sabía yo lidiar o manejar una pérdida, pero no quiero sonar grosera, pero yo no tenía ningún tipo de cariño o aprecio hacia ese señor. Me decían que tenía síntomas de depresión, como perder el apetito o tener sueño todo el tiempo, estar súper cansada y cosas así. Pero pues para mí no tiene sentido por lo que acabo de decir. Y pues ah, no lo voy a negar, o sea, unas veces fue amable y agradezco mucho que nos haya dejado vivir en su casa, pero al final de cuentas era una persona muy grosera y aunque suene cruel, pues es la verdad. La cosa es que yo seguía muy muy mal y me llevaron a varios doctores, pero siempre decían lo mismo, que era algo psicológico, que era depresión y todo eso. Pero de pronto mi madrastra mencionó que probablemente su papá me había hecho algo, cosa que pues mi papá creyó imposible, ¿no? En ese momento.
Pero un día, de repente a mitad de la noche, mi papá entra a mi cuarto y me dice, ¿qué estás quemando? Y bueno, aquí contexto rápido, a mí me gusta mucho usar inciensos, entonces a veces dejaba la madera de los cerillos sobre un azulejo y ese olor como de madera quemada a veces le incomodaba a mi papá, entonces siempre me decía que tuviera muchísimo cuidado porque pues no fuera a causar un accidente o algo así. Pero pues en esa ocasión yo no había hecho nada y incluso mi papá me insistió en que había yo hecho, pero le dije que no, que yo juraba que no había hecho nada. Y hasta tuvo que ir a verificar que yo estuviera diciendo la verdad. Hasta que después de un rato, ya en la madrugada, empecé a percibir un olor muy fuerte a quemado. Tan fuerte que incluso me desperté, inmediatamente pesé la cosita. Entonces fui rápido y cuando llegué ya estaba ahí mi papá. Me volvió a preguntar si no era yo la que estaba ocasionando ese aroma. Pero le dije que no y me dijo que ya llevaba un rato buscando de dónde venía ese aroma porque lo había estado oliendo toda la noche y le preocupaba que algo se estuviera quemando. Después de que terminamos de revisar, yo pues regresé a mi cuarto, pero cuando entré, secta, les juro que había muchísimo humo saliendo de debajo de mi cama, pero era exageradamente demasiado. Parecía como si hubieran puesto papeles quemados debajo de mi cama. En ese instante lo que hice pues fue llamarla a mi papá y él inmediatamente llegó con una cara súper asustada. Y ya ambos empezamos a pues quitar las cobijas, el colchón, las almohadas, todo. Incluso para ese momento el grito ya había despertado a mi madrastra, entonces ella ya también estaba en la habitación con una cubeta de agua. Ya habíamos quitado todo, ya solo estaba como la base, la estructura de la cama. Y cuando la jalamos y íbamos a lanzar el agua, no había nada. Nada, ni fuego, ni humo, ni mucho menos cenizas. Literalmente no había nada. Los tres nos quedamos congelados. No sabíamos qué había pasado, no podíamos asimilar lo que había sucedido. Habían varias cajas debajo de mi cama, que es donde yo guardaba mis zapatos. Era lo único que había. Y cuando las comenzamos a revisar, en una de ellas, justo en la más viejita, había una bolsa. Era muy raro porque parecía que estaba amarrada con cabello y cuando la sentías se sentía que había algo adentro pero que era como muy suave. Mi papá terminó rompiéndola y lo que encontramos adentro fue una blusa vieja. Obviamente era una blusa mía y estaba toda rota. No tenía marcas de estar quemada ni tampoco había restos de cenizas ni nada, solo estaba esa bolsa y pues para todos quedó muy claro lo que había pasado. Y en ese momento, todas las veces que ese señor a mí me dijo que iba a arder, no sé si fue una coincidencia, pero en ese momento cobró sentido. Finalmente mi madrastra se deshizo de lo mucho o poco que tenía del trabajo de su papá. Todo lo que pudo lo regaló, porque según ella, su papá le dijo que no era tan sencillo como tirarlo a la basura, porque eso le traería cosas horribles. Entonces que siempre que quisiera deshacerse de alguna de sus cosas, debería de regalarlas, que fue lo que terminó haciendo. Hasta la fecha seguimos viviendo en la misma casa, pero cuando se deshizo de todas esas cosas, con el tiempo todo fue mejorando. Digo, no de la noche a la mañana, pero me volví a sentir bien. Me volvió el hambre, el sueño y la energía, y toda esa sensación pesada que se sentía en la casa se fue desvaneciendo. Y bueno, secta, sé que este tipo de cosas son muy difíciles de creer. Incluso personalmente me ha costado muchísimo creer en lo sobrenatural y en este tipo de historias de amarres y todo ese tipo de cosas. Pero siendo honesta, esto es de las cosas más horribles que me han pasado en mi vida. Y no porque fuera aterrador, no, sino porque era inexplicable. Y cuando estás en una situación así, es cuando cabe la posibilidad de que la explicación sea justamente eso en lo que tú no crees. Un saludo, secta. Gracias por escucharme. Muchas gracias por compartir sus aterradoras historias. Recuerden utilizar la caja de comentarios para dejarnos algunas blasfemas palabras. Pero vamos con la última historia de esta noche. Que la disfruten. Hola secta, mínimo mandé este relato porque, aunque no soy de compartir este tipo de experiencias, me gusta mucho su canal y el tipo de historias que comparten. Y creo que cabría muy bien justo con las otras. Espero que les guste. Yo vivo en Austin, Texas,
desde hace ya casi 10 años. Aunque soy ciudadano norteamericano, viví la mayor parte de mi vida en México, pero por una oportunidad de trabajo de mi papá nos vinimos a vivir aquí. En la zona de los suburbios hay algunas casas bastante antiguas. La gente es de procurar mantener sus cosas con el estilo que tenían hace años. Así que la mayoría de los que se rentan son lugares que se ven muy, muy viejos. Afortunadamente eso se compensa con el costo de vivienda en este sitio, que es relativamente barato. Doy esto como contexto porque la mayoría de la gente que vive en esta zona cuenta historias de apariciones o que han visto cosas en sus casas, supuestamente por ser casas antiguas. Yo siempre he sido muy perceptivo y bastante apasionado, si podemos decirlo así, de los temas paranormales, pero jamás había experimentado nada como esto, al menos no en casa, hasta ese día. Ocurrió volviendo del trabajo. Habré llegado más o menos a las 2 o 3 de la madrugada, algo que es normal, pues trabajo en seguridad durante medio turno nocturno. Seguí mi rutina y como siempre acostumbro, fui a encender la televisión y puse cualquier cosa para hacerme compañía y para tener algo de iluminación sin tener que prender las luces de la casa. Una costumbre que siempre he tenido, así que como siempre hice eso. Fui a la cocina que queda enfrente de la sala, por lo que la misma televisión alcanza a iluminar hasta la cocina. Y revisé qué había preparado mi mamá para calentar en el microondas y cenar. Abrí el refrigerador, saqué algunas cosas y las metí al horno, mientras me acerqué a cambiar lo que había puesto en la televisión y a bajar el volumen. Cuando sonó el horno, me giré, viendo en un rincón a un hombre con sombrero. Era alto. Es decir, el refrigerador es grande, pero esa cosa le sacaba todavía fácil una cabeza más. Tal vez me diría 2 metros o algo así. Estaba en un hueco que queda entre el refrigerador y la pared. La luz del horno, cada que sonaba, le alumbraba un poco la cara. Parecía que tenía los ojos rojos o un cierto brillo extraño, no sé muy bien cómo describirlo. Al verlo me dejó paralizado, no por el miedo, sino con una sensación de no poder moverme. Me acerqué lento hacia un costado para salir de su vista, y estoy seguro de que esa cosa me miraba. ¿Saben qué me dio miedo? No tanto el que fuera algo paranormal, sino el que fuera una persona que se había metido a la casa. Aunque vivimos en una zona tranquila, nunca se sabe. Y con mis papás arriba, me dio más miedo pensar en que alguien se les hubiera querido meter, que alguien les hubiera querido hacer algo. Tampoco salí de la vista de esa cosa, corrí al piso de arriba mientras sacaba mi celular y llamaba a emergencias. Mi papá escuchó seguramente mis pasos acelerados porque salió corriendo con un arma, la cual es registrada, es decir, legal. Me dijo, ¿qué te pasa? Yo le expliqué cómo pude y bajó corriendo. Cuando llegó a la cocina se quedó parado en donde yo había estado congelado hacía un momento. Prendió la luz y me llamó. Bajé para ver qué sucedía y no había nada. ¿Saben qué es lo más raro? Vaya, todo podría haber sido mi imaginación. Pero lo extraño fue que el horno estaba abierto. Estoy más que seguro que yo no la abrí, porque todo el tiempo que estuve parado estuvo sonando, ya saben. Ese sonido que hacen los microondas cuando lo que pusiste a calentar ya está listo. Y yo no me había acercado. Unos minutos después llegó la policía. Mi papá les dijo que creía que alguien estaba rondando la zona, merodeando, pero no encontraron nada. No les dijo lo que creía haber visto, pero era obvio que no había sido alguien, sino algo. Aquí quiero contar un poco del contexto de la zona que, como dije, es un lugar de casas antiguas y mucha gente ha visto cosas en ese sitio, tanto dentro de sus casas como en las calles. Hay una leyenda muy popular del lugar
que también es conocida en el norte de México, pero es más popular en la zona de Estados Unidos. Se llama Hatman, o el hombre del sombrero. Es una presencia con la forma de una sombra, con un gran sombrero, que se parece mucho a lo que yo vi. Incluso ha aparecido en periódicos y noticias locales porque ha habido gente que lo ve y al ser legal portar armas, le dispara intentando detenerlo, pero jamás lo han conseguido. Y solo hacen que esos incidentes o apariciones se vuelvan noticia por involucrar armas. Quizás no es una historia tan conocida o un tropo de aparición que sea popular como La Llorona u otros, pero es algo que aún recuerdo muy claramente. Por cierto, ahora prendo las luces cada vez que llego a mi casa.